Hola, ¿cómo están? Hola, Richard. ¿Cómo andas, Verónica? ¿Bien? Bien, bienvenidos a Tesis. Hoy tenemos un tema buenísimo. Vamos a hablar de osteoporosis. Yo no sabía qué era, así que vamos a averiguar bien de qué se trata. Bueno, también vamos a hablar de la obesidad y las embarazadas. Ajá. ¿Sí? Y va a venir un osteópata a También. explicar un poco cómo juega la energética ahí con Ay, qué nuestro cuerpo. interesante. Sí. La energía, bioenergía ligada, me encantó. A lo que sentimos. Lo último en medicina. Así que vamos a arrancar el programa. Vamos, arranquemos. Bueno, Verónica, acá estamos con la licenciada Araceli Balione. Ajá. Ella es nutricionista, especialista en obesidad y embarazo, así que bueno, vamos a hablar de obesidad, ¿sí? Este flagelo que estamos viviendo todas las sociedades, ¿no? Sí, tenemos mucha población con sobrepeso y con obesidad. Ajá. Y especialmente lo que es embarazo también tenemos muchas mujeres que arrancan los embarazos con sobrepeso y con obesidad, y eso puede traer complicaciones en el bebé, digamos, en su formación y en lo que va a ser su vida futuro, ¿sí? Si esto no se controla durante el embarazo. Y a la mamá también son embarazos más complicados, más riesgosos, con partos más complicados o con más tasa de cesáreas. Entonces, la idea es empezar a incorporar hábitos saludables, si es posible, desde antes. Claro, prevención. ¿Y Claro. cuándo se considera que una persona tiene obesidad mórbida, o sea, tiene obesidad que ya te complicaría un parto, que te complicaría el estilo de vida de una persona? Claro. Obesidad es cuando una persona tiene un índice de masa corporal a partir de 30, que es una pequeña ¿Sería? cuenta que se hace, depende de la altura y del porcentaje. peso. Ah, ok. Claro, por eso es para cada persona. Es decir, hay una ¿Sí? formulita para sacar. Sí, es el peso actual de la persona dividido la talla al cuadrado. Con eso sacamos el índice de masa Eso da un corporal. número y no tiene que superar 30. A partir de 30 ya Ok, estamos ¿la en talla obesidad. qué sería? La La altura. altura. Perfecto. Sí. Entonces, suponete, yo peso 50 por 1,64 Es y que hay que- eso... por eso 50 dividido dos veces, 1,64. Claro, 1,64 por 1,64. Y eso tiene que dar menos de 30. Menos de 30. Menos de 30 estamos en sobrepeso. Entre 18,5 y 25 estamos en el rango de peso normal. Ah, perfecto. Claro, hay rangos. ¿Y no hay gente que tiene los huesos más pesados? Sí, puede haber un poco, pero el problema del sobrepeso y la obesidad es el tejido graso, Ok. que está en exceso. No es tanto los huesos o el músculo, ojalá, mientras más allá. Pero en la embarazada, el problema va a ser el aumento del tejido de peso, de grasa, y el peso que gana durante el embarazo. Es muy Digamos, importante. ese peso, ¿hay un estándar de peso Sí, para sí. para el embarazo, digamos? Sí, dependiendo del peso con el que comienza el embarazo, tiene una recomendación en donde está probado que no va a haber tantos inconvenientes. Todas tienen que subir. Esto es importante, no es que la que empieza con obesidad no tiene que subir. No, todas las mujeres tienen que subir. La que empieza con más peso, un poco menos. Y con eso protegemos un montón el embarazo, el bebé, a la mamá, y después todo lo que es posparto también, lactancia. Bueno, se recuperan mucho más fáciles si suben de acuerdo a la recomendación que tengan según para cada una. Y todo esto lo hacemos con hábitos saludables, no con dietas. Esto es importante, porque las dietas sacan grupos de alimentos, corremos el riesgo de déficit de nutrientes, que en el embarazo son súper importantes y no son sostenibles. Antes del embarazo es muy importante el ácido fólico, que se suplementa porque con la alimentación es difícil llegar. Sí. ¿En el embarazo no hay que tomar? ¿Es Sí, antes? sí. Ah, Antes, 3 meses antes, para evitar algunas malformaciones. Eso está indicado, eso lo indica el médico. Más o menos hasta la semana 12. Y después, alrededor del tercer trimestre, el hierro es muy importante, que también se suplementa, y las proteínas. Es otro nutriente fundamental que no pueden faltar, de origen animal o de origen vegetal. La que mejor tolere, porque a veces no es cuestión de lo que uno quiere, sino de ver cómo avanza y se da ese embarazo naturalmente. claro, claro. Y en época de crisis, que por ahí se baja la calidad de los alimentos, ¿eso es contraproducente en el caso de las embarazadas y el aumento de Sí. peso? Es contraproducente porque un nutriente que falta, digamos, los nutrientes los podemos sacar de distintos alimentos. Entonces, si no puede consumir carne, no puede comprar carne, tenemos las legumbres, acompañadas con vitamina C, son una buena fuente para incorporar nutrientes. Eso lo vamos viendo con cada
con cada persona. Tenemos que adaptar la alimentación a su situación desde ya. ¿Y tiene que ver también una modificación con la actividad física de la embarazada? ¿Tiene que aumentar la actividad física o por estar embarazada no debe aumentar lo que hacía antes? Si venía haciendo actividad física, lo bueno es que continúe, ¿sí? Salvo que haya alguna indicación médica que no se puede hacer. Okay. Cuando hay diabetes gestacional, que es una de las complicaciones del embarazo que suele aparecer, ahí está bueno que empiecen, si no hacían nada, pero una caminata, digamos, tranquila, Claro. sencilla. No ponerse a hacer algo que el cuerpo no está acostumbrado. Yoga para embarazadas, con las pelotas que se utilizan, ese tipo de actividades, pilates, todo adaptado a embarazadas, todo sirve. Digamos. El tema es no estar sedentarias. ¿Y los riesgos mayores que son? ¿La diabetes, la hipertensión? Diabetes gestacional, hipertensión, sí, y las complicaciones más en el parto y demás, si no está controlado. Si todo está controlado, vamos bien, generalmente anda bien. ¿Y qué alimentos le tenemos que decir que no en el embarazo? Que no, ¿Qué alcohol. decirle? La verdad, mejor no. Alcohol no. La cafeína, todo lo que es café, gaseosas que contengan cafeína, lo menos posible. Pueden utilizar las versiones descafeinadas. Después no hay otro alimento que no se aconseje. Por ahí hay recomendaciones, en lugar de usar tanta lata, que tiene mucho sodio, ir a lo más fresco, lo más natural. Claro, no tanto lo procesado. No tanto lo procesado, y eso también ayuda a que el aumento de peso esté mejor regulado, digamos. Claro. ¿Y el mayor aumento de peso está en aumento de grasa corporal directamente o...? Hay aumento de grasa y después está el peso del bebé, de la placenta, de todo el líquido que digamos que aumenta el nivel, así que sí, hay aumento de todos los tejidos en general. ¿Y qué pasa con estas personas que inician el embarazo con un peso normal y de repente, no sé por qué, que se activa, que vos ves que aumentaron, ponele, personas que pesaban 60, 50 kilos, Sí. aumentan a 30 kilos, o sea, Sí. duplican su peso en un embarazo? Sí, eso ¿Por es qué lo que puede tratamos de pasar evitar eso? hoy. De hecho, hablamos mucho con la embarazada sobre tomar conciencia sobre qué se come, sobre cuánto se come. A veces no es solamente vení, come esto y vuelve el mes que viene. O sea, no hay que comer por dos. No, se come, descartado. no, por dos no, para dos sí. Y acá influye mucho el comportamiento alimentario. ¿Por Claro. qué como? ¿Cómo Sí, lo la como? ansiedad que ¿Cómo pueda lo- tener, cómo, Claro. digamos. Claro. Las dificultades que aparecen, hay algunos embarazos que van bárbaros y otros hay problemas en el medio y la Sí, mamá... ¿qué estoy tapando? con Abriendo la comida, heladera, diríamos. Claro. tal Entonces cual, es fundamental el equipo que acompaña a la mamá, en donde la paciente también forma parte de ese equipo. Claro. Bueno, muchísimas Perfecto. gracias, Muchas gracias, Araceli. Araceli. Bueno, Gusto. vamos a salir. Dale. Bueno, vamos a ver osteopatía. Richard, mira, está Javier Azuaga, él es licenciado en kinesiología y fisiatría, especialista en osteopatía bioenergética. Me encanta. Exactamente. Bienvenido. Qué buen título. La verdad que sí, muchas gracias antes que nada, buen día. Un gusto. Así es, osteopatía bioenergética. ¿Qué es eso? ¿Qué es la osteopatía bioenergética? En sí, digamos, a ver, primero se forma un poco con kinesio, estudiando la profesión esa, y después se hace una especialidad sobre osteopatía. Después de osteo, yo hice la parte bioenergética, que hablé más de lo emocional y la parte energética del cuerpo. Siempre veo tus videos por ahí con la parte de meditación y esas cosas, y está bueno, muy relacionado a todo eso. Y bueno, es una forma de estudiar cómo habla el cuerpo. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde el que nacemos y somos chicos, nos abundan mucho las emociones, y llega un punto en que esas emociones se terminan plasmando en el cuerpo. Entonces va determinando nuestro carácter y nuestra personalidad también. Con el tiempo, el cuerpo no logra compensar todos esos desequilibrios, por así decirlo, entonces empiezan los dolores. Y ahí es cuando llega la gente al consultorio. Es decir, muy que loco. en general llegan porque tienen una afección tipo muscular, tipo, Exactamente, digamos, algo que el exactamente. cuerpo ya habló y dijo algo de lo que le estaba pasando. Tal cual, tal cual. Hoy en día, para que te des una idea, el dolor en el cuerpo tiene tranquilamente unas 50 o 100 compensaciones anteriores, desde lo emocional, desde lo energético y por último lo físico. El dolor hoy en día sería esa famosa gota que rebalsa el vaso. Javi, cuando vos decís compensaciones emocionales, ¿a qué te referís puntualmente? Compensaciones emocionales, el hecho, por ejemplo, de que quizás nuestra crianza nos hace tomar un patrón desde
digamos, un inicio con un padre, con una madre, nuestras relaciones también con nuestros amigos, nuestros hermanos, y eso se puede terminar plasmando después en el caso, por ejemplo, de no enfrentar cierta situación y callarnos, por lo tanto reprimimos emociones. Esa parte de reprimir emociones influye sobre toda la parte digestiva, hay hinchazón de panza, hay malestar, hasta pueden aparecer manchas en la piel y todas esas cosas. Entonces es una forma que nosotros empezamos a ver muchas cosas. Desde que el paciente llega ya nos está hablando el cuerpo de ellos. Y por ahí al estudiarlo, digamos, se sorprenden mayormente por cómo, digamos, la evolución que damos. Porque quieras o no, también la situación en la que está es muy estresante, entonces necesitan una liberación y muchas veces también necesitan un consejo, que es lo que quizás más viene a buscar ese paciente. Y eso puede también venir de digamos, de un paciente que va a un médico. ¿Y hay derivación hacia ustedes en ese aspecto? Médico, ¿o no? Digo, porque si yo tengo algo gástrico debido a mi estrés, ponele, claro, voy a ir al gastroenterólogo en principio. Claro, tal cual. Bueno, el hecho de la parte nuestra en ese sentido no es algo tan objetivo. Yo realmente respeto mucho la medicina tradicional, trabajo con muchos colegas obviamente, pero por ahí al día de hoy no sé si decirlo que no está la confianza plena en la osteopatía. Sí sé que estamos haciendo un muy buen trabajo todos los colegas y eso me parece excelente y aprovecho para felicitar a todos los colegas porque realmente si cada vez se difunde más la osteopatía y cada vez se conoce más sobre nosotros es porque sin duda estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que como complemento es algo muy muy bueno. No quiere decir que es la verdad de un lado o la verdad del otro, sino que podés ir al médico, podés ir al gastroenterólogo. Es más, yo trabajo mucho con nutricionistas, con psicólogos, con psiquiatras, con muchísima gente. O sea que es interdisciplinario. Exactamente. Y cada uno en su expertise. Pero ¿qué pasa cuando una persona, vos ves o tenés un chico o un sobrino o un conocido que a repetición se quiebra? ¿Viste que hay gente que tiende a quebrarse? Bueno. ¿Qué sería eso? Mayormente, a ver, la parte de las fracturas en sí puede estar, como quien dice, abocado a un factor genético o puede ser que simplemente suceda. Porque, a ver, si quizás el chico es terrible y no tiene tranquilidad en ese sentido, que hasta eso se explica, por ahí la hiperactividad en los niños se explica desde un patrón energético y muy emocional. Obviamente, lo más lindo que tiene mi trabajo es que cada paciente es especial. ¿Por qué? Porque cada emoción es única en cada cuerpo. Mi felicidad, Vero, no es la tuya, mi angustia no es la tuya, tu tristeza no es la de ella. Entonces, quieras o no, cada vez que llega el paciente es todo un reto, para así decirlo. Nosotros hoy en día, yo después de haber hecho la parte de bioenergética y emocional, estoy ahora terminando el tercer nivel de energía aquí, que habla de la energía vital del paciente y cómo esa energía influye en cada órgano del cuerpo. Eso es oriental, es una técnica exactamente, oriental. Exactamente. Bueno, basado en el Qigong, sería yo para, por ejemplo, el primer nivel vos tenés aproximadamente 1 año y medio donde haces un ejercicio que al principio es físico y después es más mental que físico, por así decirlo, porque te das cuenta que con esto controlamos todo y lo que generás con ese ejercicio es autocargar tu propia energía. Y concretamente, ¿qué abordajes hacen sobre el paciente, digamos? Bueno, ahí está. Cuando el paciente llega al consultorio, desde lo energético, que esto yo lo vengo implementando los últimos 3 años, que es cuando pude lograr el título, el primer nivel de energía aquí, se hace como un escaneo del cuerpo completo, donde percibimos, digamos, el cuerpo responde a la energía que quizás nosotros le estamos ¿Pero se hace con una brindando. máquina eso? ¿Con una máquina? No, con nuestras manos. Por eso. Exactamente. Y vos ves dónde hay un desequilibrio, vos percibís. El cuerpo lo manifiesta, exactamente. Yo con mis manos lo percibo y el cuerpo también por ahí tiende a torcerse hacia atrás, hacia adelante, a por ahí a girar, el paciente empieza a bostezar. Por eso te digo que imagínate que hay veces que la gente toca al portero, Javi, estoy abajo y a mí ya me empieza a doler la cabeza. Entonces ya es una señal de que viene bastante cargado ese paciente. Lo que siempre digo es que, a ver, yo sigo siendo el mismo, pero... Y bien lo debes saber con la meditación y eso, lo que mejoré fue mi percepción, Vero. Entonces yo creo que hoy en día no solamente la percepción nos hace hacer el trabajo fantástico que hacemos sobre los pacientes, sino que esa percepción nos encuentra en el momento donde quizás en vez de discutir es mejor callarse, quizás en vez de enroscarse con algo es mejor perdonar.
quizás en vez de ir por un camino de odio, de ira y todas esas cosas, es realmente el amor que tenemos dentro, o confiar en nosotros mismos, mirar hacia adentro, porque si realmente está pasando algo que quizás no está lindo, no es porque la otra persona está haciendo las cosas mal, sino porque nosotros tenemos algo por mejorar y aprender. Interesante. Una postura interesante de una Otra persona visión, que es diríamos. especialista Exactamente. en lo que es traumatología, osteopatía y ve otra mirada Bueno, interdisciplinaria. bueno, muchas gracias. gracias. Bueno, vamos vamos para allá. dale. Richard, vamos a hablar de osteoporosis. Vos sabés que yo tengo una confusión, así que me encanta este tema. Bueno. Osteoporosis está la doctora Laura García, que es endocrinóloga. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá. Mira, recién justo charlábamos antes de comenzar con Richard y tengo una confusión. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad que compromete el hueso, es una enfermedad generalizada Sí. que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y una alteración de la arquitectura del hueso, que lo hace más frágil y susceptible a fracturas. Ok. ¿Y eso qué se da? ¿Que se pierde el equilibrio de formación, disolución? ¿Algo o tiene Eso- que ver con cambios hormonales? Está relacionado con los cambios hormonales, fundamentalmente compromete a las mujeres, mucho más frecuente que a los hombres, aunque también los compromete, y esto genera que el hueso sea más frágil y se fracture con facilidad, con lo que conlleva las fracturas, ¿no? Todas las complicaciones que acarrean, tanto desde la mortalidad como de la morbilidad. Son pacientes que tienen complicaciones, dolores, y bueno, esto es fundamentalmente el tema de la osteoporosis que nos atañe, digamos. O sea, que el hueso, como todo, es un órgano que está vivo dentro de nuestro cuerpo. Porque uno Exacto. cree, viste, la fantasía es que el hueso es una piedra, digamos, que no tiene vida, que está ahí. Exacto. Así que esto es todo lo que uno va haciendo durante la vida, interfiere en cómo nuestros huesos llegan a nuestra edad adulta, generalmente cuando la gente tiene osteoporosis. Por supuesto. Los huesos se forman desde pequeños, es un tejido vivo que se renueva constantemente. Cuando uno se mueve, hace ejercicios y demás, se generan microtraumas, microfracturas, el hueso se renueva, se destruye, se construye. Y sí, desde la niñez se construye, uno tiene un pico de masa ósea que es alrededor de los 30 años y después se entra en una etapa en donde bajan los estrógenos, se entra en la menopausia y ahí se empieza a perder hueso. Y bueno, es importante, en cuanto a este tema, prevenir la osteoporosis, porque la osteoporosis es una epidemia silenciosa, decimos nosotros. Uno no se entera que tiene osteoporosis hasta que no se hace el estudio específico. El síntoma es la fractura. Por eso, ¿cómo se diagnostica entonces? La osteoporosis se diagnostica, primero uno interroga al paciente, evalúa quién tiene que hacerle el estudio y se hace un estudio que se llama densitometría ósea, que evalúa justamente la densidad del hueso y uno allí puede tomar medidas para prevenir que se produzca la fractura, que es el gran problema que genera esta patología. ¿Y qué pasa con los dolores? ¿Percibimos dolores cuando vamos nuestro hueso? Porque nosotros vemos que la gente mayor se va achicando. Es como que ves que su masa corporal se achica. Ahora no sabes si es por la estructura o es por la grasa, por la Exacto. materia que se tiene alrededor. Bueno, la osteoporosis lo que produce es justamente esto, es silenciosa. Uno no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna manifestación clínica de osteoporosis. La manifestación es la fractura y uno ahí ya llegó tarde. Entonces uno tiene que consultar. ¿Quién tiene que consultar? Bueno, las mujeres posmenopáusicas, las mujeres mayores de 65 años. Estas son las indicaciones de densitometría. Pacientes que tienen enfermedades que ponen en riesgo de desarrollar osteoporosis, como pacientes con fallo ovárica precoz, pacientes con celiaquía o otro tipo de enfermedades de mala absorción intestinal, pacientes diabéticas, pacientes con algún tratamiento, por ejemplo, pacientes que reciben tratamientos para cáncer de mama, corticoides, todas esas pacientes hay que evaluarlas antes de la edad de la Son de más menopausia. de riesgo, digamos. Exacto. Y el tratamiento, bueno, hay medicamentos obviamente para esto y digamos, ¿cómo se evalúa eso? Y la vitamina D también te quería preguntar, que hoy está muy en boga y muy Sí. usada. El tratamiento podemos decir que tiene dos patas. Hay una parte que es un tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico específico. Nosotros apuntamos a hacer prevención de osteoporosis. Entonces, bueno, uno tiene que tener, el hueso tiene una estructura proteica, colágena. Entonces uno tiene que tener una buena ingesta proteica, tiene que tener una buena ingesta de lácteos para aportar el calcio, porque justamente la osteoporosis a esto se refiere a una descalcificación del hueso. Entonces hay que tener una buena ingesta de lácteos. La vitamina D, que es fundamental para que ese calcio se absorba y se formen los cristales en el hueso. ¿Qué alimentos contiene la vitamina D? La vitamina D tiene bajo
pocos alimentos tienen vitamina D y se necesita consumir grandes cantidades. Los alimentos que tienen son los peces de aguas profundas, los lácteos fortificados y la vitamina D, como una vitamina particular, se obtiene a partir de la exposición al sol. Con 15-20 minutos de exposición solar se forma vitamina D a partir de la piel. Entonces uno lo obtiene de los alimentos o de la exposición al sol. Entonces, bueno, es vitamina D, es calcio, es proteína y actividad física. Porque el hueso y el músculo están interconectados no solo desde el punto de vista cercanía, sino desde el punto de vista metabólico. Hay hormonas que se conectan, entonces hay que tener una buena musculatura para sostener el esqueleto. Perfecto. Esto en cuanto a lo no farmacológico. ¿Y cómo es el estudio? Vos decís, hay que hacerse estudios. Bueno, yo digo, ay, me quiero saber si tengo osteoporosis. ¿Cuál es el protocolo? Mira, primero vamos a ver si hay que hacerte el estudio o no. O sea, te voy a interrogar, voy a ver si tenés antecedentes familiares de fracturas. Por ejemplo, si tu madre tuvo una fractura de cadera, paciente de alto riesgo, te haría la densitometría antes de la edad que te corresponde. Después, bueno, ver qué drogas tomás, si tenés enfermedades de base. Y el estudio son dos estudios básicamente. Uno es la densitometría, que uno ahí evalúa la densidad mineral ósea, y otro es el estudio del metabolismo fosfocálcico, que es un estudio que se hace en sangre y orina de 24 horas, y uno ahí estudia marcadores de formación ósea, de destrucción ósea, el calcio, el fósforo, el magnesio, y uno evalúa la parte dinámica del hueso. Adicionalmente, siempre hay que pedir una placa de columna, que nosotros pedimos una columna completa que se llama espinograma. Y en este estudio lo que uno ve son fracturas vertebrales. Las fracturas típicas de osteoporosis son fracturas por fragilidad y comprometen cadera, vértebras y la muñeca. Son los 3 sitios clásicos de fracturas por osteoporosis. Lo que tiene de particularidad las vertebrales es que el 70% son asintomáticas. Entonces uno puede tener una fractura vertebral sin haberse enterado. Entonces es importante también hacer un espinograma para evaluar esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Ya volvemos. Ya volvemos. Simmons, descansa en primera clase. Bueno, hoy vamos a hablar de la densidad calórica de los alimentos. Así es. Y para eso hemos invitado a Marlene Gómez. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Exacto, hoy vamos a hablar sobre la densidad calórica. ¿Qué nos aportan los alimentos además de sus nutrientes? Bueno, son sus calorías. ¿Qué es la densidad calórica? Es la relación entre las calorías que nos aporta un alimento y su volumen, es decir, su peso. ¿Para qué es importante conocer esto? Bueno, porque los alimentos se dividen en densidad calórica alta y baja. Y está bueno tenerlo en cuenta cuando estamos en un plan para adelgazar. Tenemos que elegir alimentos que sean de densidad calórica, si queremos adelgazar, baja. Y si queremos más volumen, menos calorías. Claro, o sea, para adelgazar. Y para aumentar de peso, densidad calórica alta. Entonces hay que elegir alimentos que tengan mayor densidad calórica. ¿Cuáles son esos alimentos? Bueno, por ejemplo, densidad calórica baja, todo lo que son frutas y verduras, porque tienen mucho volumen, aporta agua, fibras y aportan poquitas calorías. Otro también beneficio es que al aportar fibra generan saciedad, por lo tanto se va a llenar más rápidamente si está en un plan de descenso de peso. No es lo mismo si queremos aumentar de peso, hay que elegir alimentos con densidad calórica alta, como por ejemplo todo lo que serían pastas, productos, por ejemplo, frutos secos, que tienen aporte de grasa. Siempre los alimentos que aporten carbohidratos o grasas van a tener una densidad calórica elevada. También lo que tiene densidad calórica alta son, por ejemplo, las golosinas. En ese caso es porque hay exceso de azúcares, de grasas. Por ejemplo, un alfajor tiene más o menos 50 gramos y más o menos 150 a 200 calorías. Esto sería una densidad calórica media por el tamaño. Hay otros que son un poquito más grandes, bueno, eso sería densidad calórica alta. Si lo comparamos, por ejemplo, con 3 zanahorias, tiene las mismas calorías. O sea, un alfajor que 3 zanahorias grandes. Entonces, ahí vemos que el volumen es mucho mayor y menos cantidad más de difícil, calorías. obviamente, de llegar a consumir todo esto que un alfajor. Claro, lo mismo pasa con el queso rallado. Diríamos. Exacto, lo mismo pasa con el queso rallado, con el aceite. Eso también hay que tener cuidado porque es una cucharada, 2, 3. Son muchas calorías. En cambio, hay que tener
cuidado con el tema de las cantidades. Y después calorías, en general cuando se dice calorías no importa qué alimento, acá no estamos hablando de la calidad del alimento como nutricionalmente, sino de la caloría. Claro, o sea, obviamente siempre es preferible alimentos cuanto mejor calidad tenga, más nutritivo sea, mucho mejor, pero la importancia también de sus calorías, de qué nos aporta. Esto más que nada es cuando queremos aumentar o bajar de peso. Sabemos cuáles son saludables, pero a veces nos pasamos en la porción, o como te decía, comemos un plato de ensalada y le ponemos 3, 4 cucharadas de aceite, entonces estamos aportando lo mismo que si iríamos por allá, claro. Exactamente. Está bien. Y el tema, digamos, de fibras y, digamos, las calorías se arrastran, digamos, o todas las calorías que yo incorporo las voy a incorporar. Sí, todo lo que es calorías es energía que utilizamos para, exactamente, que utilizamos para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, lo ideal es mejor calidad, obviamente, serían calorías de calidad y no calorías vacías.